It's time for two. El niño de Olot, claro, fue enseguida diagnosticado de un microbio que podemos tener todos, como tú muy bien dices. Se le metió en el hospital, se le hicieron un montón de cosas. Claro, enseguida se diagnosticó de difteria. Claro, este caso, pues a mí me ha quedado un poco... Se ha utilizado tanto, o sea, eso me gustaría que expusieras un poco más sobre el caso, ¿no? Muchas gracias. De hecho, el caso del niño de Olot lo trabajamos también en el libro de las vacunas, porque efectivamente, mira, tú eres médico, yo incluso en ese tiempo, como hago medicina holística, también hago pediatría natural. Y tenía, de hecho, unas cuantas parejas que tenían niños pequeños a los que, por medio de lecciones y tal, les tenía convencidos de que no debían vacunar a sus hijos, ¿no? Pero apareció el caso de Olot y les entró el pánico a algunos de ellos y vacunaron a sus niños, ¿no? Bien, fijaos que este caso de Olot es muy interesante porque... si lo analizamos bien, y vamos a utilizar el tiempo que necesitemos a ver si... Vale. Para explicarlo, porque en realidad motivó que mucha gente volviera a creer en las vacunas. Pero en realidad es un caso que nos demuestra precisamente la falsedad del tema de las vacunas. Vamos a ello. Resulta que lo que llamamos difteria tiene otros nombres que son sinónimos. Ocurre eso con varias enfermedades. Es decir, la difteria también se puede llamar amigdalitis, porque la difteria y la amigdalitis y lo que muchos de vosotros habéis pasado, que son las anginas inflamadas, son tres formas sinónimas de describir un cuadro que muchos hemos pasado de inflamación de los ganglios linfáticos de la garganta. A que muchos habéis pasado las anginas y habéis ido al médico y os ha dicho, tenéis amigdalitis. Si habéis tenido fiebre y tal, pues cama, antibióticos y un poquito de dieta y en una semana pasan, ¿eh? Muchos de vosotros estáis operados de anginas, ¿verdad, queridos? Bueno, pues todos los que habéis pasado amigdalitis o anginas, o estáis operados de anginas, habéis pasado la difteria. Solo que, digamos, por una conveniencia lingüística para tergiversar, a los médicos de mi generación, a los que nos estábamos preparando en la década de los 60 y de los 70, los catedráticos, como ya había pasado la guerra y la posguerra y todo esto, y además, entonces, los que sean así mayorcitos como yo lo recordarán, entonces en todas las ciudades, fueran grandes o pequeñas, habían clínicas de otorrinolaringólogos que se forraban arrancando las anginas, haciendo amidalectomías, ¿no? Y entonces, en las facultades ya no nos nombraron nunca la inflamación de garganta con el nombre de difteria, sino que nos dijeron garganta inflamada, amigdalitis, anginas, y la difteria la dejaron como una enfermedad terrible que había sido antes, que la causaba el bacilo diftérico y tal. Pero vosotros, a partir de ahora, nos enseñaron los catedráticos, lo que os vais a encontrar son gente con amigdalitis agudas, con anginas recidivantes, y eso, si recidiva mucho, una amigdalectomía y se acabó. Y por eso somos cientos de miles de españoles que durante estos 30 años de silencio de la difteria hemos padecido la difteria. Solo que, como ya no se llamaba difteria, pues la difteria había desaparecido en España.
Es decir, es un problema de lenguaje. Y precisamente el caso de Olot nos lo confirma, esto que acabo de decir. Porque resulta que el año pasado, la primavera pasada o la otra, resulta que en Olot un niño con amigdalitis de 2 días, porque fue muy... esto si veis la hemeroteca, porque hubo mucha información, lo comprobaréis lo que os estoy diciendo, y por eso os doy detalles. Apareció en un centro de salud de Olot un niño que llevaba 2 días con amigdalitis aguda. Y le atendió un médico que se llama Schneider, y que es un alemán que lleva aquí en Cataluña una cantidad de años predicando a los pocos padres que quedan que no vacunan a sus hijos, metiéndoles el puro de que tienen que vacunar a sus hijos porque si no, un día de estos vendrá la difteria y os comerá el coco. Bueno, pues resulta que este personaje... Es verdad que tenía un cierto trauma porque su abuelo había muerto en la posguerra europea de difteria. Y entonces él guardaba ahí, y por eso quizá ese empeño en que todo el mundo, incluso los pocos que quedan, que se vacunen, ¿no? Bueno, pues este buen hombre estaba de guardia en el centro de salud y aparece ese niño que llevaba 2 días de amigdalitis. Y se entera, además, se ve que se lo dijeron sus padres, que no estaba vacunado. ¿No está vacunada? Pues entonces es difteria. O sea, esta amigdalitis es difteria, según el pensamiento del médico, porque se acababa de enterar que el niño no estaba vacunado de difteria. Pero fijaos, aunque él lo pensó, y es más, estaba segurísimo, fue prudente. Seguramente pensó que si declaraba que aquello era difteria, iba a romper un silencio de 30 años y tendría que dar muchas explicaciones. Y entonces hizo lo que debía hacer. Cogió muestras de la faringe del niño y la envió al único centro que hay actualmente en España, que es el Centro Carlos III de Madrid, donde por un test que hace 10 años que existe, un test de la PCR, pues dice la comunidad científica internacional que se puede distinguir si una amigdalitis es diftérica o no. Puesto que no se puede saber por la presencia de la bacteria, porque como hemos explicado antes, todo el mundo la tenemos. Y entonces se hace una especie de test, ya os digo, de biología molecular, para saber si es diftérica o no esa amigdalitis. ¿Me seguís, no? Bien. Entonces digo, para este hombre, este médico, estaba seguro que se encontraba delante de un caso de difteria, pero para no meter la pata envió las muestras al Instituto Carlos III. Y desde allí le remiten que efectivamente es difteria. Entonces él, wow, vaya tino que tengo. Y con el papel oficial que le viene del Carlos III, dice, el primer caso de difteria en España en 30 años. Es más, os cuento, porque además siguió así la historia. Llevaron el caso inmediatamente al Hospital Vall d'Hebron, y además lo metieron en la UCI nada menos. O sea, una amigdalitis que, claro, al ser diftérica, asustarse todo el mundo, van allí y lo meten en la UCI. Es más, me puedo imaginar que el jefe de la UCI, al ver llegar al niño de difteria, preguntó a sus médicos, oye, ¿alguien ha tratado un caso de difteria? Y todo el mundo dijo, yo no, yo tampoco. Ni el propio jefe había tenido oportunidad de tratar en su vida algún caso de difteria.
Todos ellos habían tratado varios casos de amigdalitis aguda, pero como de difteria, ninguno. Y entonces, vosotros habéis visto la película esta, La cuenta atrás, que es de un portaaviones que por medio de un fenómeno atmosférico, un portaaviones moderno que se traslada a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues en la UCI de la Vall d'Hebron pasó un caso parecido. Alguien nombró la palabra difteria que no se pronunciaba en España desde hacía 30 años y todo el mundo retrocedió a los años 50. Es más, repito, ninguno de ellos había tenido la posibilidad de tratar ningún caso de difteria en España. Es más, si fueron a los protocolos de tratamiento, yo os digo que en los protocolos actuales de tratamiento no está la difteria, porque es que no existe, no solamente en España, en Europa tampoco, desde hace también 40 años. Y entonces tuvieron seguramente que recurrir a los protocolos de los años 50. Y allí vieron que entonces la difteria se trataba con suero. Que, por cierto, los sueros se dejaron de tratar por lo peligrosos que eran, porque son sueros de animal. Bueno, sabréis, y algunos recordaréis, que salió en la prensa que, bueno, pues vieron los protocolos de los años 50 y dijeron, suero. Bueno, pues traed el suero. No hay suero. En España no tenemos suero desde hace 40 años, porque no utilizamos suero, no hay difteria, no hay suero. Tuvieron que ir a Rusia a que allí les dieran un suero, por cierto, de hace 20 años, y eso no fue tener suerte para el niño de Olot, porque se lo inyectaron. Unos días después murió, como vosotros sabéis. No comentaron que el niño se agravó después de la inyección del suero. Simplemente dijeron que había muerto de difteria y culpabilizaron a los padres de no haberlo vacunado. Pero yo, ya, y con esto acabo, quiero haceros una reflexión. O sea, proponeros una reflexión. Y es, Snyder, el médico este que atendió al niño y dijo que era difteria, tuvo problemas para saber si era difteria o no. De hecho, tuvo que recurrir a un test, a una prueba que tiene 10 años de existencia. Es la única prueba que prueba que aquello es difteria, según el sistema, ¿no? La pregunta que yo le haría al médico Snyder, es decir, bueno, tú has tenido que recurrir al Carlos III para que te dijeran que era difteria. ¿En qué se basó el médico que dijo que tu abuelo murió de difteria? ¿En qué prueba se basó? Si ese test tiene 10 años de existencia real, ¿en qué parámetros se basaron la prensa en los años 40 y 50 para decir que había epidemias de difteria en Europa? Esa reflexión os llevará a la conclusión final. Moltes gràcies. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.